Bienvenidos. Hoy comenzaremos con el tema de absorción. Mediante absorción, las moléculas de un soluto se concentran en una superficie sólida por acción de fuerzas intermoleculares entre el soluto y el sólido. Debido a estas fuerzas, el fenómeno es fácilmente reversible. La absorción es esencialmente un fenómeno de superficie. La operación de absorción requiere de 4 pasos. El primero es contacto del absorbente y la solución. 2. Al efectuarse la absorción, el soluto se une preferentemente a la superficie del absorbente respecto a otros solutos. Número 3. Lavado de la columna con una solución que no provoque la desorción del soluto de interés. 4. Finalmente se efectúa la recuperación del soluto utilizando un fluido que favorezca la desorción, elusión. El análisis de la operación de absorción mediante la formulación de algunos modelos requiere el establecimiento de la rapidez de absorción con respecto a los fenómenos difusivos y cinéticos de superficie, el establecimiento de las relaciones de equilibrio y de la capacidad de absorción de los sistemas, los balances de masa y energía del sistema de absorción específico, ya sean intermitentes, continuos, serie, paralelo, etc. Y por último, las condiciones iniciales y de frontera. Las operaciones de absorción son utilizadas en la obtención de varios tipos de productos biotecnológicos como aminoácidos, antibióticos, vitaminas y proteínas. Debido a lo anterior, cada vez existe una mayor necesidad de profundizar en los aspectos fundamentales de las operaciones tales como los tipos de absorbentes, las relaciones de equilibrio, la cinética de las absorciones y los tipos de absorción según el tipo de interacción soluto-absorbente. Se pueden distinguir 4 tipos básicos de absorción. 1. Física, iónica, hidrofóbica y afinidas. La absorción es física cuando la naturaleza de las interacciones moleculares entre el absorbente y el adsorbato es de corto alcance. Por esto, procesos que promueven el enriquecimiento de un componente en una interfase debido a la fuerza de largo alcance, como son las fuerzas gravitacionales, fenómeno de sedimentación. El intercambio iónico en material tiene la propiedad de tomar partículas cargadas, iones positivos o negativos, que quedan retenidas y fijadas ya no como lo que ocurre con la absorción de la superficie, sino en el interior. La técnica de interacción hidrofóbica HIC separa las proteínas en base a su hidrofobicidad superficial y se caracteriza por las absorciones de las biomoléculas a la superficie débilmente hidrofóbica de la glicina en una solución fuertemente salina y su posterior dilución mediante un gradiente salino negativo. La absorción por afinidad es muy utilizada en procesos de purificación de proteínas de alto valor en el mercado como enzimas, hormonas, vacunas, citocinas y anticuerpos monoclonales. Recientemente, las operaciones por afinidad también han sido consideradas en la purificación a gran escala de plásmidos de ácido desoxirribonucleico, ADN, para su aplicación en terapia génica y vacunación. La absorción ha sido definida por IUPAC como el enriquecimiento o el vaciamiento de uno o más componentes en una interfase.
Este proceso se utiliza para la separación de componentes que se encuentran en una fase fluida como gas o líquido. Se concentran en la superficie de un sólido. Las sustancias que tienen la propiedad de retener gases o solutos se conocen como absorbentes y al producto retenido se le conoce como absorbato. Generalmente las pequeñas partículas de absorbente se mantienen fijas mientras que el fluido pasa continuamente hasta que el sólido se satura o bien se alcanza un equilibrio de absorción. La mayor parte de los absorbentes son materiales altamente porosos, por lo cual su superficie específica se considera como metro cuadrado sobre kilogramo. Para calcular la concentración de absorbato es igual a la masa absorbida sobre la masa absorbente original. La separación se debe a las diferencias de peso molecular, polaridad y tamaño de la partícula. En ciertas ocasiones, el absorbato debe superar cierta concentración para que se fije en los poros, es decir, la concentración de soluto que se fija en los poros es distinta a la que se fija en la superficie. Hay dos fuerzas de absorción, químicas y físicas, donde predominan las fuerzas de Van der Waals. La cantidad de gas absorbido por la muestra es proporcional a la masa de la muestra y depende de la temperatura, la presión del vapor y de la naturaleza del sólido y del gas. Con lo que si n esa cantidad de gas absorbido que está expresado en moles por gramo de sólido. A continuación, se puede calcular con ecuación 1. Para un dado gas absorbido sobre un determinado sólido mantenido a una temperatura constante, la ecuación se simplifica de la siguiente forma. Si la temperatura es mantenida por debajo de la temperatura crítica de condensación de vapor, se puede escribir de la siguiente manera, como se ve en la ecuación 3.3, la cual es una forma más usual. Aquí P sub de índice 0 es la presión de saturación de vapor del gas. Las ecuaciones 3.2 y 3.3 son las expresiones generales que definen el isoterma de absorción, es decir, la presión a temperatura constante entre la cantidad de gas absorbido y la presión, o la presión relativa, presión sobre la presión de saturación del vapor del gas. Comencemos con los tipos de isotermas. Las formas geométricas que presentan las isotermas están relacionadas con sus características para absorber. Así se tienen las isotermas clásicas o de tipo 1 y las isotermas críticas. La isoterma clásica se da en la solución que forma una capa, alcanzando la saturación cuando se acaba la superficie disponible. Y la isoterma crítica es propia de los sistemas que forman multicapas, y entonces a medida que sube la presión, sube también el número de capas y por lo tanto sube la concentración de soluto en el absorbente. Este caso se da más en sólidos poco porosos o de poros poco abiertos. También está el isoterma con formas combinadas. La curva tipo A muestra que hasta una determinada concentración se forma una sola capa y después multicapas. En cambio, la curva tipo B es al revés. Hasta una determinada concentración se forman multicapas y después se satura. Y hay isotermas para sólidos de poros pequeños.
Este isoterma indica un comportamiento para estos materiales bastante complejo y no existe una teoría lo suficientemente satisfactoria que explique este tipo de comportamiento y en general las curvas se determinan experimentalmente. El estudio de las isotermas de absorción nos permite determinar para un sistema absoluto absorbente dado el grado de separación de poros electrónicos y la sensibilidad de procesos respecto a la concentración del soluto. Sin embargo, para el desarrollo del modelo de absorción es necesario poder establecer, mediante el empleo de coeficientes de transferencia de masa, la velocidad de absorción o el tiempo necesario para alcanzar una cierta separación. Control de la resistencia en la película. Cuando la resistencia de la película es mucho mayor que la del poro o la de la reacción de superficie, y la velocidad de absorción está controlada a nivel local por el flujo del soluto a través de la película que rodea al absorbente. En este caso, la velocidad de absorción puede expresarse como la velocidad de absorción referida al volumen de hecho, absorbente y solución es igual al coeficiente de transferencia de masa por el área de absorbente por unidad de volumen de hecho, absorbente líquido, por la diferencia de la concentración de solución en el seno de la fase líquida y concentración hipotética de soluto en el líquido, en equilibrio con la concentración de soluto en el absorbente, como se puede apreciar en la fórmula que está. La resistencia de la película por sí misma rara vez controla la rapidez de la transferencia de masa, excepto en los casos en que la partícula de absorbente es pequeña y la difusividad en el poro es grande. Para sistemas de absorción en columnas, KE generalmente puede correlacionarse con la expresión de la forma, donde tenemos que el número de Sheward es igual a dos constantes que multiplican al número de Reynolds y Smith, que a su vez están multiplicados por A y B, que son otras constantes. Control de la difusión del soluto en el seno del absorbente. La difusión en la fase sólida del soluto una vez que ha pasado del seno del líquido en la fase sólida se presenta en algunos sólidos homogéneos permeables como la resina que se utiliza en el intercambio iónico o en absorbentes con poros cubiertos con películas móviles o en líquidos utilizados para impregnar la partícula porosa. Considerando una geometría esférica uniforme, Está haciendo el tarea. balance se Voy. soluciona en la película está dada por la siguiente No, yo subo. fórmula que se ve en pantalla. Gracias. Estas fórmulas también son aplicadas y son muy utilizadas, así que les recomiendo que las anoten o las estudien a fondo. Control de la reacción de superficie. En la expresión cinética más utilizadas, las reacciones de superficie es tratada como una reacción química, reversible o irreversible, de un cierto orden. Dos expresiones comúnmente utilizadas principalmente para sistemas de intercambio iónico son cinética reversible de primer orden con su fórmula y cinética reversible de segundo orden con su fórmula, donde K1 y K2 son las constantes cinéticas de absorción y desorción respectivamente, y K sub índice 0 es la capacidad máxima de adsorción de absorbente. Resistencias combinadas. La combinación de resistencias se presenta por medio de un coeficiente de transferencia de masa global que agrupa el efecto de las resistencias individuales.
para el establecimiento de coeficiente global de transferencia de masa es necesario fijar la forma en que las resistencias individuales están relacionadas en serie o en paralelo, para lo cual se utiliza la ecuación que vemos aquí, donde K0 es el coeficiente global de transferencia de masa referida a la fase líquida. Relación de equilibrio en absorción. En el análisis de los procesos de absorción, los datos de equilibrio se expresan normalmente como isotermas de absorción. Las isotermas son parte esencial para modelar la absorción y por lo tanto para el diseño, cálculo de eficiencia y costos de la absorción. Hay 4 tipos básicos de isotermas. El primero es Freundlich, absorción por intercambio iónico. El segundo, lineal, aproximación de isotermo en la región baja de concentración de isoluto. Y la tercera es Langmuir, absorción por afinidad. Y el número 4, irreversible, sistema altamente específico. Y el isoterma de Langmuir es donde las velocidades de absorción y desorción se igualan para llegar al equilibrio de absorción, suponiendo que hay un volumen de gas absorbido en equilibrio por gramo de absorbente a una presión, y el volumen de gas necesario para cubrir 1 gramo de absorbente con una monocapa. Y esa es la ecuación que se necesita para calcular el isoterma de Langmuir. Llegando a este punto se utilizan las siguientes ecuaciones, suponiendo que el calor de absorción es independiente del estado de recubrimiento, donde A es una constante que depende de la temperatura. Que de igual manera se podría expresar como en la siguiente fórmula, que ya sería más sencilla de utilizar a las anteriores. Esta es de una forma directa. Ejercicio. Los siguientes datos corresponden a la absorción de monóxido de carbono sobre carbón vegetal a 273 grados Kelvin. Confirma que los datos siguen la isoterma de Langmuir y determina la constante A y el volumen correspondiente al recubrimiento completo de la superficie. El ejercicio nos da los siguientes datos. Nos da presión en milímetros de mercurio, que va de los 100 hasta los 700, y un volumen en centímetros cúbicos. Lo que podemos hacer aquí, y más bien con lo que vamos a comenzar, es hacer una regresión lineal, ya sea en calculadora Casio o de la forma tradicional. Yo prefiero Excel, pero es a su gusto. Bueno, una vez que hayamos hecho la regresión lineal, habremos tenido los datos de M y B. Para la ecuación lineal de Y es igual a mx más b, que también para la isotermo de Langmuir sería igual a P sobre V igual a P sobre Vm, o presión de la muestra, más la inversa de la constante A por el volumen de la muestra.
Por lo tanto, haciendo la sustitución en la ecuación pasada, sabemos que Y es igual a P a la presión sobre volumen, que son los datos que vemos en pantalla, y X es igual a la presión, que estaba en milímetros de mercurio. Una vez que ya hemos hecho la regresión lineal, tenemos que B es igual a 8.9871 y M es igual a 0.009. Recordemos que si B es igual a la inversa del volumen de la muestra por la constante A, vamos a hacer un despeje en A, quedando de la siguiente forma. A es igual a la inversa de la muestra, del volumen de la muestra, que sería igual a la inversa del volumen de la muestra por 8.9871, que corresponde a B, obtenido de la regresión lineal. Y entonces, despejando a B, si sabemos que B es igual a la inversa del volumen de la muestra, por lo tanto, el volumen de la muestra es igual a 1 sobre la pendiente, que nos da 111.11 centímetros cuadrados. Y ahora para calcular la constante A, esto es igual a la inversa de 8.9871, que es el valor que habíamos obtenido, por el volumen de la muestra, que ahora sabemos que son 111.11, que nos da un resultado de 1.00144454 por 10 a la menos 2. Ahora veamos el rendimiento de los absorbentes. Algunas características de los absorbentes son: un absorbente deberá tener una gran capacidad de absorción y rápida velocidad de absorción, gran área superficial o volumen de microporos, estructura porosa para que las moléculas de absorbato se transporten a los sitios activos, y la capacidad de absorción es muy dependiente del pH de la solución, ya que afecta a las características de la superficie. Absorbentes de alto rendimiento a base de carbón activo con elevada mesoporosidad y macroporosidad. Absorbentes de alto rendimiento a base de carbón activo en forma de granos de carbón activo descritos.
El volumen de poro total según Warbridge de los absorbentes de alto rendimiento asciende al menos a 0.8 centímetros cúbicos sobre gramo. Al menos el 70% del volumen de poros total de los absorbentes de alto rendimiento está formado por poros con diámetros de poro de más de 20 Armstrongs. Los absorbentes de alto rendimiento presentan un diámetro de poro medio de más de 25 angstroms. Los absorbentes de alto rendimiento presentan una superficie BET de al menos 1.250 metros cuadrados sobre gramo, y los absorbantes de alto rendimiento presentan un índice de yodo de al menos 1.350 miligramos sobre gramo. La regenerabilidad del absorbente es la capacidad de mantener sus propiedades texturales y absorbentes después de un número finito de ciclos de utilización. La regeneración de un absorbente se puede llevar a cabo mediante la elusión de un disolvente que tenga mayor afinidad que el absorbante por el adsorbato. Ahora daremos algunos ejemplos de aplicaciones industriales. Uno es obtención de nitrógeno, haciendo pasar un caudal de aire comprimido por el hecho absorbente, compuesto por carbón molecular, especialmente manufacturado para este propósito. Usa el mismo sistema ya mencionado de pressure swing de los secadores de absorción. Una cámara llena de carbón es sometida a presión con aire comprimido. La molécula de oxígeno es retenida por el nanoporo de carbón, mientras que la molécula de nitrógeno de más tamaño no consigue entrar en el nanoporo del absorbente. Se consigue así disponer de gran cantidad de nitrógeno después del hecho absorbente y el oxígeno que queda retenido. En la segunda parte del ciclo, con la despresurización, el oxígeno se libera del nanoporo y se evacúa a la atmósfera. Los generadores de nitrógeno usan este sistema y sus aplicaciones se han generalizado en la industria, en usos como la inertización de depósitos de envases de producción alimenticios o farmacéuticos, y en laboratorios, donde se usa el nitrógeno como gas portador o inertización de cámaras. El oxígeno o el nitrógeno se absorbe selectivamente con el absorbente. Los componentes absorbidos bajo presión se desorben por despresurización. Se llama PSA, Pressure Swing Adsorption, debido a la repetida presurización y despresurización. Al generar gas nitrógeno, se separa gas nitrógeno de alta pureza, aproximadamente del 99 al 99.99%, que contiene argón, utilizando la diferencia en la velocidad de absorción entre nitrógeno y oxígeno. Además, se puede lograr nitrógeno de mayor pureza, hasta un 99.99%, en combinación con purificador. Lo dicho anteriormente se puede observar en este proceso, donde se ve la entrada de aire y pasa por una serie de sistemas que van haciendo una purificación hasta que se obtiene el producto del gas nitrógeno. Otro ejemplo de adsorción es el impacto ambiental que genera en la purificación ya sea de agua por carbón activado o en el tratamiento de aguas residuales en el secado de aire, quitando moléculas que son nocivas para las personas, y esto hace agua reutilizable.
Gracias por escuchar. A continuación se mostrará un video ejemplificando todo lo que se ha visto hasta el momento. Bueno, pues nuestro ejemplo es tomado de una empresa, la cual tiene la finalidad la producción de alimento balanceado para mascotas. Esta empresa es 100% mexicana y es reciente, ya que cuenta con solo 7 años en la producción de este producto. El producto es elaborado aquí, se analizan desde la materia prima hasta el envasado. Este producto se viene dividiendo o clasificando dependiendo del nivel o el porciento de proteína y porciento de grasa. Mientras más proteína y una grasa equilibrada, se mantiene con un nivel premium hasta básico. Vamos a hablar de dos fases, que es la absorción. La absorción tenemos definido que es una fase fluida mezclada con un líquido. Nosotros vamos a poner el ejemplo de absorción, que es una fase fluida que va a tratar de mezclarse con un sólido, pero no va a traspasar la superficie hasta llegar al centro. El sólido cuya superficie se realiza la absorción es denominado un absorbente. En este caso, nuestro absorbente van a ser las partículas del alimento balanceado, o también conocido como croquetas coloquialmente, el cual necesita un porciento ideal de grasa para ser clasificado. Como el que está siendo absorbido lo vamos a denominar como un absorbato. En este caso, nuestro absorbato va a ser la grasa que se va a añadir al alimento balanceado o a las partículas. En este caso, las partículas son huesitos color amarillo. Tenemos entonces el tanque, el cual la grasa se va a calentar por medio de un serpentín que va a arrojar vapor. O tenemos la tubería, en este caso. Todo esto va a ser controlada por un tablero, el cual nos va a cifrar lo que es el proceso, si está en proceso o en retorno la grasa. Retorno va a ser que se va a regresar al mismo tanque y no va a pasar por nuestro difusor de grasa, y el proceso va a ser que va a pasar a través del difusor. En el tablero vamos a tener la velocidad de banda, que es por donde va a pasar nuestro absorbante, y más importante vamos a tener lo que es la velocidad con la que va a pasar el flujo a través de un medidor. En este momento está en 0 porque no está pasando la grasa, para poder hacer unas pruebas. Vamos a tener aquí la máquina que nos va a arrojar el aire para que pase por la esprea y la grasa pueda ser dosificada en forma de una especie de gas. Vamos a tener la tolva por la cual va a venir el absorbante de otro proceso que es el secado, con la finalidad de que se pueda absorber la grasa. Vamos a tener también que se le va a agregar otra sustancia llamada palatante, el cual va a hacer que a los perros les agrade el sabor del alimento. Este va a ser agregado de forma de líquido por otra esprea. Se puede ver cómo sale el aire que va a sacar la grasa. Como el proceso está detenido, entonces solamente va a salir aire por las espreas. De esta forma también se limpia el conducto. Vamos a tener que tenemos la bomba que va a sacar el palatante, y vamos a ver que por la esquina superior, por ahí es donde pasa el alimento. El alimento en cuestión ahorita vamos a ver si puede pasar. Y muy bien, el alimento ya está pasando, tiene la velocidad mínima y el alimento mínimo para que se alcance a ver
cómo es que la grasa es pasada desde el tanque por los conductos junto con una velocidad más reducida para intentar ver cómo es que la esprea va sacando dosificadamente esta grasa. Esta grasa, dependiendo la cantidad de flujo, va a ser el porciento de grasa que vamos a obtener. Las croquetas tienen por dentro una humedad o actividad de agua específica, la cual se mantiene para que justamente la grasa pueda quedar en la superficie y no entre y se vea de otra forma. Tenemos la esprea, las cual cuenta con este dosificador, cuenta con 4 espreas, las cuales van a ir desde atrás hasta adelante, terminando en la parte de en medio para poder hacer un aplicado homogéneo en toda la croqueta y no se vea pinta, que es lo que también se busca con la dosificación en forma de spray a través de las espreas. Y después de otros procesos vamos a tener el producto final terminado, el cual va a tener en toda la superficie esta grasa. De hecho va a cambiar un poco el color, se va a hacer un poco más oscura. Se puede apreciar la porosidad que necesita tener la grasa. Es muy importante la porosidad para que la grasa o nuestro absorbato quede impregnado en toda la superficie.